Durante 4000 años la humanidad esperó por un redentor que salvaría al mundo. Aún desde el tiempo de Adán y Eva vemos que Dios dio promesa de un Salvador que vendría para herir a Satanás en la cabeza y redimir al hombre de su pecado. A Abraham Dios también le confirmó esa promesa, así como a los profetas del Antiguo Testamento. La nación de Israel sabía que vendría su Mesías y lo estaban esperando, pero cuando llegó Jesús, muchos de ellos no lo recibieron, sino que más bien lo golpearon y lo crucificaron. Jesús les dijo a ellos que recibirían consecuencias por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Y ahora yo pregunto, ¿por qué Israel rechazó al Mesías? ¿Cuál es la verdadera razón, hablando espiritualmente o proféticamente? ¿Por qué permitió Dios que no recibieran a Jesús después de haber estado esperando tantos siglos? En este video les voy a mostrar el misterio maravilloso que la Biblia tiene para dar respuesta a esta pregunta. Así que estoy seguro que este video te va a bendecir muchísimo. Ya comenzamos. Hola estimado hermano, hermana, un fuerte abrazo para ti. Quiero comentarte que acabamos de crear un segundo canal de YouTube donde vamos a subir prédicas y también los podcasts que comenzamos a grabar la semana pasada, donde estaremos hablando de temas actuales de la iglesia, temas muy interesantes. También estaremos subiendo entrevistas con pastores y demás. Será un canal sumamente interesante. Estaremos subiendo contenido, digamos que bien largo, abundante, que no subimos aquí en Que Dice la Biblia. Así que, por favor, vayan a ver ese canal. Les voy a dejar el link abajo en la descripción para que lo revisen y se suscriban apenas termine este video. Y para los que les gusta escuchar los podcasts en audio, ya los tenemos disponibles en todas las plataformas de audio, como son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Así que les dejo abajo toda la información para que puedan ir a escucharlo ahorita mismo. Para comenzar con este video, les aclaro primero que cuando digo judíos, me refiero a todos los israelitas y no solo a los de la tribu de Judá, ya que después del regreso de los deportados, se les comenzó a llamar judíos a todos ellos y se cambió ese nombre, así que sí es válido decir judíos para referirse a todo el pueblo de Israel. Y bien, cuando buscamos en la Biblia por qué Israel rechazó a Jesús y lo crucificó, rápidamente surge una respuesta obvia, aunque no es la que me quiero enfocar en este video, y es que era necesario que Jesús, el Mesías, muriera, porque si no moría no tendríamos redención. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad para restaurar al hombre con Dios, y para eso fue que Jesús vino. Los judíos no sabían que era necesario que el Mesías padeciera para redimir al hombre de su pecado. Ellos esperaban un Mesías que fuera un rey, que los libertara del yugo romano, pero no comprendieron las profecías como la de Isaías 53, de que el Cristo tenía que venir primero como cordero a dar su vida y luego entonces regresar como rey. Si Jesús no hubiera muerto, no habría perdón de pecado para nosotros. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya desde el principio Dios sabía que el hombre un día le fallaría y por eso ya el Verbo estaba dispuesto y destinado para un día venir a la tierra a morir por nuestros pecados y así restaurar nuestra conexión con Dios. Pero hay una razón más por la que Israel rechazó a Jesús y que no muchos conocen, y se trata de un plan maravilloso de Dios para salvar también a los gentiles, o sea, los que no eran de sangre israelita. Permítame explicarle esto para que usted lo pueda comprender bien. En el tiempo antiguo, Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham y confirmó el pacto con su descendencia, los que hoy conocemos como hebreos, israelitas o judíos. A ellos fueron dadas todas las promesas, las leyes y la esperanza de un Mesías que vendría. Esto significaba que la salvación sería exclusiva para ellos y por lo tanto todas las otras razas y naciones quedarían imposibilitadas de conseguir el perdón de sus pecados y acercarse a Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que Jesús cumplió con todas esas profecías porque Él vino específicamente para salvar al pueblo judío.
Tanto es así que una vez una mujer sirofenicia, o sea, de una nación que no era israelita, vino a Jesús pidiendo sanidad para su hija, e inicialmente Jesús le hizo ver que él había venido solo a los de la casa de Israel. Claro, esta historia terminó de una manera maravillosa y Jesús hizo el milagro, pero le dejó ver a la mujer que él no había venido inicialmente para los gentiles, sino para la casa de Israel. Ahora bien, detrás de toda esa verdad, había un plan secreto divino de que Israel rechazara al Mesías y por lo tanto la oportunidad de salvación se abriera para todas las naciones. Así Dios cumpliría con su palabra, pero al permitir que ellos rechazaran la salvación, entonces el plan de Dios de salvación, de vida eterna, fuera inclusivo para todas las naciones y ya no más exclusivo únicamente para los descendientes de Abraham. De hecho, desde el Antiguo Testamento vemos casos que dan evidencia de que Dios tenía en sus planes salvar también un día a los gentiles. Por ejemplo, vemos a personas gentiles que fueron injertadas en el pueblo de Dios, gente como Rahab la ramera y Ruth la moabita, ambas gentiles, quienes de hecho forman parte de la genealogía de Jesús. Por lo que asombrosamente el mismo Jesús tuvo sangre gentil en su ascendencia. También cuando Abraham Dios le dijo, en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí le dejó ver que en Cristo todas las naciones recibirían bendición, o sea, oportunidad de salvación. Juan 1:11 explica esto de una manera muy clara cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién era lo suyo? ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Pero los suyos, ese pueblo, no lo recibió y por lo tanto la puerta se abrió también para los gentiles. También el apóstol Pablo recibió revelación de este misterio y dijo a los efesios, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. También Romanos 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. También añadió, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué misterio tan grande!, ¿verdad? Dios permitió que una parte de Israel fuera endurecida en sus corazones para que las naciones fueran salvas. No significa de ninguna manera que Israel haya sido desechado por Dios, sino que hay un remanente, o sea, millones de israelitas que aceptaron a Cristo y todavía hoy lo siguen aceptando en sus corazones, se siguen convirtiendo y arrepintiéndose de sus pecados. Pero la nación de Israel, como estado político, rechazó a Jesús para que así nosotros fuéramos salvos. En el mismo pasaje de Romanos, Pablo se emocionó por esto y alabó la sabiduría de Dios diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Amado hermano, tenemos un Dios cuya sabiduría es infinita y sus caminos son inescrutables. ¡Qué plan maravilloso de Dios para que usted y yo, que somos gentiles, pudiéramos alcanzar la salvación! Por eso somos salvos a través de la misericordia y la gracia de Cristo únicamente, no por ser del linaje de Israel. A pesar de todo esto, la nación de Israel sigue estando en el plan de Dios, y muy pronto, cuando termine el tiempo de los gentiles, según Romanos, van a comprender que Jesucristo es el verdadero Mesías que vino hace 2000 años atrás. Esto lo hemos explicado en videos pasados del tema del Apocalipsis. Por favor, déjame saber qué te pareció este video. Dime si ya sabías este misterio, si aprendiste algo nuevo en este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Ya pronto llegaremos a 1 millón de suscriptores. Gloria a Dios por eso. Y estamos muy contentos, no tanto por un número, sino porque miles de personas están siendo alcanzadas y edificadas. Y eso llena nuestro corazón de gozo, que el pueblo de Dios pueda ser edificado. Así que gracias por el apoyo, gracias por compartir los videos con tus hermanos, con sus amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante.